Bienvenidos a Escena 1 Toma 1, el podcast que revela los secretos de la producción audiovisual. Yo soy Claudio Eberhard, creador y productor audiovisual, y juntos vamos a explorar las artes y técnicas que hacen posible el cine, la televisión y el contenido audiovisual en general. Así que luces, cámaras, podcast. Bienvenidos nuevamente a este podcast producido por Papa Caliente. En el episodio de hoy vamos a continuar con la lógica del episodio anterior y nos vamos a terminar de sacar de encima las trabas técnicas de la cuestión. Es por eso que hoy vamos a hablar de los sistemas de captura, que no son otra cosa que el audio y el video en esencia. Todo lo que debemos tener en cuenta tecnológicamente hablando antes de poder apretar REC y decir acción. Y para esto vamos a arrancar con uno de los conceptos de la captura visual más básico de todos, que es la exposición. La exposición se refiere al nivel de luz que alcanza el sensor de la cámara al capturar una imagen. Una exposición adecuada es aquella en la que la cantidad de luz permite obtener detalles tanto en las áreas oscuras como en las áreas brillantes de la imagen. Así es como una imagen puede tener una de tres características: subexpuesta, que es cuando la imagen está subexpuesta, hay poca luz y los detalles en las áreas oscuras se pierden. Bien expuesto. Cuando una imagen está bien expuesta, significa que hay detalle tanto en los claros como en los oscuros. Vale aclarar que por detalle nos referimos a información, es decir, se ven las cosas tanto en las sombras como en las partes más iluminadas. Y finalmente, sobreexpuesta. Cuando una imagen está sobreexpuesta, significa que hay demasiada luz y los detalles en las luces altas se pierden. Esta característica de exposición la vamos a lograr manipulando los números ISO de nuestra cámara. El ISO se refiere a la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Un ISO alto permite capturar imágenes en entornos de poca luz, pero puede generar ruido en la imagen. Y un ISO bajo puede capturar imágenes bien expuestas en entorno de mucha iluminación. Otra herramienta a disposición para manipular la imagen capturada es el obturador. El obturador es un componente de la cámara que controla la duración de la exposición de la imagen. Puede ser mecánico o eléctrico y determina cuánto tiempo se expone el sensor de la cámara a la luz. La velocidad de obturación determina la cantidad de tiempo que el obturador de la cámara permanecerá abierto, permitiendo que la luz entre al sensor y se capture la imagen. Esta velocidad de apertura se refiere al ciclo de apertura, en el que abre y cierra, y se mide en segundos o fracciones de segundos. Tenemos que tener en cuenta también que a una mayor velocidad de obturación resulta un menor tiempo de exposición. Por lo tanto, si bien tendremos una imagen más fluida, al mismo tiempo será más oscura. Con el obturador podemos controlar el blur o lo que se llama desenfoque de movimiento de la imagen. A mayor velocidad, menor desenfoque de movimiento y viceversa. Otro sistema de control de la imagen será el diafragma. El diafragma es una apertura en el objetivo de la cámara que controla la cantidad de luz que entra al sensor. Se representa mediante un número F, por ejemplo un F28, F56, y determina la cantidad de luz que permite pasar a través del objetivo. A menor número, mayor apertura; a mayor número, menor apertura. Cabe aclarar que no deberíamos controlar la exposición con la apertura del diafragma, ya que el diafragma es una herramienta de profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? No es otra cosa que la zona de la imagen que aparece nítida y enfocada. Una mayor profundidad de campo significa una mayor área de imagen que estará enfocada. En pocas palabras, la profundidad de campo no es más que la zona de la imagen que estará en foco, y la vamos a poder controlar a través de la apertura del diafragma. También, antes de grabar, debemos definir los fotogramas por segundo. Fotogramas por segundo se refiere a la cantidad de imágenes individuales que se muestran por segundo de metraje. Es una medida de velocidad de reproducción de un video. Los valores comunes son 24, 30 o 60 fotogramas por segundo. Y por último, una opción que nos permite controlar nuestra cámara de manera interna es el balance de blancos. Relacionado a la temperatura de la luz, determina su tonalidad, desde cálida hasta fría. En pocas palabras, modificando esta opción en nuestras cámaras nos aseguramos de que el color blanco sea efectivamente blanco y no deforme los demás colores. Más adelante vamos a ampliar mejor este concepto cuando hablemos de la dirección de fotografía.
Ahora, cosas que modifican nuestra imagen de manera externa a nuestra cámara son los lentes, o también conocidos como objetivos. No son más que unos dispositivos ópticos compuestos por una serie de cristales que ayudan a enfocar la luz sobre el sensor de la cámara, permitiendo así obtener imágenes nítidas y bien definidas. Y tenemos tres grandes tipos de lentes. Los normales, también conocidos como lentes estándar, tienen una distancia focal muy similar a la perspectiva natural del ojo humano, de ahí su nombre, normales. Capturan imágenes con una perspectiva visual similar a la percepción humana y suelen ser versátiles para una variedad de situaciones. Los lentes angulares tienen una distancia focal más corta que los lentes normales, capturan un campo de visión más amplio, permitiendo enmarcar una mayor parte de la escena en la imagen. Los lentes angulares son útiles cuando se desea incluir más elementos en el encuadre, como un paisaje o espacios amplios. También pueden crear una sensación de perspectiva exagerada o distorsionada dependiendo de la distancia focal utilizada. Finalmente, los lentes teleobjetivos son lentes que tienen una distancia focal más larga que los lentes normales, lo que les permite acercar los objetos distantes. Capturar imágenes con un campo de visión más estrecho, lo que resulta en un efecto de compresión de la perspectiva. Son útiles para fotografiar sujetos lejanos, como eventos deportivos, vida silvestre o situaciones en las que no se puede acercar físicamente al sujeto. Además, los teleobjetivos suelen tener una apertura amplia, lo que permite un mayor control sobre la profundidad de campo. La selección entre diferentes tipos de lentes depende de la intención creativa y las necesidades de la situación específica. Cada tipo de lente ofrece características visuales distintas y puede influir en la forma en la que se comunica la historia visualmente. Ahora que sabemos qué imagen se obtiene con cada lente, hablemos de para qué los usaremos. Y para eso vamos a definir los planos y tipos de planos. Los tipos de planos se refieren a las distintas formas de encuadrar y capturar una escena. Cada tipo de plano tiene una característica específica que afecta la percepción de la narrativa, y se definen tomando al cuerpo humano como referencia. Y yendo desde lo más amplio a lo más cercano, tenemos al plano general. Muestra un amplio campo visual capturando el entorno y los personajes en su totalidad. Se utiliza generalmente para establecer la ubicación y el contexto de la escena. El plano medio enfoca a los personajes desde la cintura hacia arriba y es útil para mostrar interacciones y diálogos entre personajes, mientras que el primer plano enfoca en detalle el rostro del personaje. Un plano americano enfoca a los personajes de las rodillas hacia arriba y es un punto intermedio entre un plano general y un plano medio. Un plano detalle captura un objeto o una parte específica del cuerpo humano. Puede ser utilizado para destacar elementos relevantes en una trama. Continuamos con el plano escorzo, o lo que conocemos como un plano contraplano. Alternancia entre dos planos medios o primeros planos de personajes que están interactuando entre sí. También tenemos las angulaciones de los planos. Un plano cenital captura la escena desde arriba, como si la cámara estuviera suspendida en el aire. Proporciona una perspectiva única. Un plano picado es donde la cámara se coloca en un ángulo elevado y mira hacia abajo. Puede crear una sensación de vulnerabilidad o subordinación del sujeto. Un plano nadir o contrapicado es cuando la cámara se coloca en un ángulo hacia arriba, mirando al personaje desde abajo, y puede generar una sensación de grandeza o poder. Y para ir cerrando con la parte de la imagen, vamos a definir los movimientos de cámara básicos. Y primero tenemos el paneo. Es cuando la cámara gira sobre su eje de manera horizontal de un lado al otro. El tilt es cuando una cámara gira sobre su eje de manera vertical hacia arriba o hacia abajo. Luego tenemos el traveling. Es cuando la cámara se desplaza horizontalmente de un lado al otro pero sin girar sobre su eje. Y finalmente el movimiento de grúa, que es cuando la cámara se desplaza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, pero nuevamente sin girar sobre su eje. Estos son los conceptos técnicos básicos que debemos tener en cuenta antes de apretar el botón de REC. Y para completar la técnica básica de captura, hablemos un poco sobre los conceptos más básicos detrás del sonido. La captura del sonido audiovisual se refiere al proceso de registrar el sonido durante la producción de contenido audiovisual. Consiste en capturar de manera adecuada los sonidos ambientes, diálogos, efectos sonoros y música que acompañen la imagen. La captura del sonido se realiza utilizando micrófonos y otros equipos de grabación de sonido. Los micrófonos captan la vibración sonora y la convierten en señal eléctrica. Luego son grabadas en dispositivos de grabación,
como grabadoras digitales o la misma cámara. Es importante lograr una captura de sonido de alta calidad para garantizar una experiencia audiovisual inmersiva y profesional. Esto implica utilizar micrófonos adecuados para cada situación y controlar el ruido no deseado, ajustar los niveles de grabación para evitar las distorsiones y asegurarse de que el sonido esté sincronizado correctamente con la imagen durante la postproducción. La captura del sonido audiovisual desempeña un papel fundamental en la producción audiovisual, ya que el sonido contribuye significativamente a la narrativa, la ambientación y la calidad general del producto final. Un buen diseño sonoro puede enriquecer la experiencia del espectador y transmitir emociones y mensajes de manera efectiva. Así que comencemos por lo más básico, que son los micrófonos. Primero tendremos a los micrófonos dinámicos. Son ideales para entornos enérgicos, como grabaciones en exterior y producciones audiovisuales que involucran sonidos fuertes. Por otro lado tenemos a los micrófonos de condensador. Son frecuentemente utilizados en grabación de estudio, entrevistas y producción cinematográfica. En el ámbito audiovisual, los micrófonos dinámicos son la elección preferida para situaciones de alta demanda sonora, como conciertos en vivo o grabación en exterior donde se pueden enfrentar condiciones adversas. Cada micrófono tendrá una forma en la que capta los sonidos, es decir, una dirección desde la que capta el sonido. Esta forma se conoce como patrón polar. El patrón polar en los micrófonos se refiere a la dirección en la que un micrófono es sensible a captar sonidos. Es una representación gráfica que muestra la respuesta direccional del micrófono en relación con la fuente de sonido. Los patrones polares más comunes incluyen el cardioide, sensible frontalmente, omnidireccional, sensible en todas direcciones en 360 grados desde el micrófono, y los bidireccionales, sensible desde el frente y la parte posterior del micrófono. La elección del patrón polar adecuado depende de las condiciones y requisitos específicos de la grabación. Y para cerrar con el tema sonido tenemos que ver las formas de captura. Y vamos a encontrar básicamente dos. Sonido directo se refiere a la captura simultánea del audio durante la filmación. En este enfoque se utilizan micrófonos y equipos de grabación para capturar las actuaciones vocales y los efectos de sonido en el lugar donde sean filmados. En pocas palabras, sonido directo es cuando conectamos nuestro micrófono directamente a nuestra cámara. Y luego tendremos al sonido indirecto. Se refiere a la captura del sonido por separado de la grabación de la imagen durante una producción audiovisual. En lugar de grabar el audio en tiempo real durante la filmación, se utiliza un dispositivo de grabación externo a la cámara, como una grabadora de audio, para capturar el sonido de manera independiente. Cuando utilicemos este sistema de grabación de sonido indirecto, vamos a depender de lo que probablemente sea el icono más reconocible de una producción audiovisual, que es la claqueta. Una claqueta es una herramienta utilizada en la producción audiovisual para sincronizar el sonido y la imagen durante la filmación. La función principal de la claqueta es proporcionar una referencia visual y auditiva fácilmente identificable para que luego sincronizar el video con el audio sea más simple. Finalmente, la información visual de la claqueta, como el número de la escena y la toma, se utilizan para identificar y organizar las tomas durante la edición y la postproducción. Así concluiremos con el episodio del día. En el anterior episodio vimos cómo se estructura una producción y cuáles son los principales roles y departamentos. Hoy acabamos de echar un poco de luz sobre los sistemas de captura y los conocimientos esenciales previos a dar rec y decir acción. En el próximo episodio vamos a comenzar a hablar de los conocimientos y tareas de cada rol específico, comenzando con el de iluminación y fotografía. Así que te invito a que te suscribas para que te enteres cada vez que subimos un episodio. Te cuento además que en la descripción de este episodio vamos a dejar un PDF para que te descargues de manera gratuita, donde está resumido y de manera visual el episodio de hoy, con algunas imágenes de referencia para que puedas comprender mejor de lo que hablamos hoy. Sin nada más para decirte, hoy me despido hasta el próximo encuentro.